Señor. Escuchando. Aquí estamos, Señor. Puedes levantar tus manos al cielo con toda libertad. El tiempo así. Pasaría el tiempo así. Nada más que escucharte hablar. Con esa reverencia oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, te damos por esta nueva oportunidad, porque tú sigues siendo bueno, Señor. Muestra de ello, Señor, es que es reconociendo, Señor, que tú sigues siendo maravilloso, sigues siendo extremadamente bueno con nosotros, Señor. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Gracias, Señor, muchas gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, sino en cambio, Señor, tú sigues siendo especial, extendiendo tus manos, fortaleciendo nuestra vida, proveyendo, Señor, y sufragando nuestras necesidades. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Asimismo, Padre, una vez más imploramos por aquellos que están en los centros hospitalarios. Padre, extiende tus manos, quita toda dolencia, quita toda enfermedad. Señor, sana esos cuerpos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y restaura totalmente en aquellos que has iniciado una obra, Señor, de sanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Señor, los que estamos en este lugar, el que esté enfermo, Señor, sánalo. Quita toda dolencia, Padre del cielo. Llega también hasta los centros penitenciarios. Ahí están esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, Señor. En esos momentos difíciles de angustia, de tribulación, abrázalos, consuélalos, aliéntalos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ten cuidado, Señor, de su familia, de sus cónyuges, sus hijos, Padre, provéeles, sufraga toda necesidad material, espiritual, alimenticia, Señor, también provéeles en el nombre de Cristo. Te lo rogamos, Dios, y te lo imploramos por Jesús. Te damos gracias. Y ahora, Padre Santo, que nos disponemos a leer su palabra, pedimos, Señor, que su Espíritu Santo
nos hable, que su Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos consuele, nos aliente y sobre todo nos ubique en el centro de su santa y bendita voluntad. Háblanos, Dios, porque somos necesitados. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Solo salude el que tiene al lado, regálele una sonrisa. Y no se sorprenda usted porque dice, ¿y quién es? Tenía años de no verlo, días. No se preocupe, dele la bienvenida. Amén. Abrimos la escritura, segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Bienvenidos los que están por primera vez también. ¿Quiénes son los que están por primera vez? Levanten la mano, queremos saludarles. Allá está, Dios le bendiga. Bienvenido. ¿Quién más? Al lado de las hermanas. ¿Estamos bien? Bueno, bienvenido, hermano. Siéntase en casa. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo número 12. Nos dice la escritura. Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, el día del Señor Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. La sinceridad de Pablo. Y continuamos, hermanos, en estos versículos y poder mencionar acerca de los últimos versículos que disertábamos, cuando Pablo pone un ejemplo. Y el ejemplo que él pone es acerca de su sufrimiento. De tal manera que en los versículos anteriores vimos la descripción acerca del sufrimiento. Y que todo sufrimiento tiene un propósito. Dentro de los planes de Dios, todo lo que acontece al ser humano siempre tiene un propósito de parte de Dios. Y que esos propósitos de alguna manera hay que entenderlos, hay que experimentarlos, hay que vivirlos. Para que ese sufrimiento tenga o se le encuentre el propósito. En esa situación que él dice que les está mencionando a los corintios, él ya les ha dicho y les dijo, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, versículo 8, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esas palabras que Pablo menciona es una situación difícil que él ha vivido. Y es una situación que de alguna manera, lo dijimos en la oportunidad que no hay algo bien conciso, seguro, cuál fue esa tribulación que él tuvo que vivir o pasar. Pero que de alguna manera él le dice, no quiero que ustedes se ignoren. Ustedes me conocen, ustedes saben, las ignoren. Y abrumados más allá de nuestras fuerzas. De tal manera que llegamos a pensar que íbamos a perder la vida. Y al perder la vida entonces
está resumiendo que la situación que estaba viviendo no era fácil. Porque él menciona y dice, fuimos abrumados, la presión fue tan grande, tan fuerte, que llegamos a pensar que nuestra vida iba a terminar. Y entonces él también dice, pero fuimos nosotros mismos, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Ese Dios que resucita a los muertos. Teniendo esa descripción acerca de lo que dice Pablo, que la situación que él había vivido era una situación difícil. Y que mencionábamos que el sufrimiento siempre tiene propósitos. Para poder llegar a tener experiencias gloriosas con Dios y llegar a decir que el Dios que resucita de los muertos, ese Dios también vino y nos consoló, nos alentó y nos sacó adelante. Solo ese espacio que acabo de mencionar es algo importante para la vida del creyente. Cuando verdaderamente se experimentan momentos difíciles en la vida, vuelvo y repito por tercera vez, hay un propósito de parte de Dios. Y el propósito de parte de Dios es, número uno, que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que la confianza tiene que ser en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque al confiar en ese Dios, entonces tendremos la ratificación y la confirmación que ese Dios es capaz de levantar a los muertos. Si el mismo Dios, como dice la Escritura, hizo resurrecciones, levantó los muertos en el día de ayer, ¿cuánto más no nos puede sacar adelante en cualquier adversidad, en cualquier problema, en cualquier angustia? Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ese Dios está en medio nuestro. El Dios que consuela, el Dios que alienta, el Dios que fortalece, el Dios que liberta, el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que nos da siempre lo que nosotros necesitamos. Y yo dije, si no tenemos problemas, si no hay sufrimiento, si no hay angustia, si no hay tribulación, no lo vamos a conocer verdaderamente. ¿Quién es el que hizo los cielos y la tierra? Dice Pablo, fuimos abrumados sobremanera, de tal manera que nuestros pensamientos, nuestra mente, caducamos y dijimos, llegó el final. Pero dice él, allí apareció el Dios de la gloria. ¿Para qué? Para que no confiemos en nuestra propia fuerza, sino que confiemos en que ese Dios nos ha de consolar, nos ha de fortalecer. Y el otro elemento que hablábamos acerca de, Pablo les pidió ayuda a los corintios que oraran por él. La oración es importante dentro de la vida cristiana. La oración del justo es eficaz. Todo lo puede hacer a través de la oración. Y les pide la cooperación. Les dice, por esas oraciones, muchas personas de alguna manera cooperando también vosotros a favor, a favor de nosotros con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor de ese don de buscar a Dios. Es que solo en los momentos difíciles se busca a Dios. En los momentos de angustia se busca a Dios. No dicen nada. ¿Sabe cuál es el problema? Porque estamos atravesando que está una tempestad hablando espiritualmente y nosotros nos hemos olvidado de la oración. Bueno, por lo menos 2 dijeron amén. Son los tiempos finales. Son los tiempos últimos. Donde de alguna manera ya fue puesto el colador. Y solo va a quedar en el colador
¿qué? Solo lo que es. Entonces vea cuán importante es que estemos velando siempre a través de la oración. Y continúa el versículo número 12, porque ahora, después de hablar de su ejemplo del sufrimiento, ahora él va a hablar acerca de su sinceridad, su transparencia, la vida oculta, íntima que él tiene. Para nosotros, dice el versículo 12, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. El motivo de alegría, el motivo de gozo, el motivo de satisfacción, dice la Escritura, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. No hay que perder de vista que la intención de la carta tiene 2, 3 propósitos. Uno de ellos es demostrar su apostolado. La otra es que se han introducido los falsos maestros, los falsos apóstoles a la iglesia de Corinto. Los corintios fueron influenciados por los falsos apóstoles que buscaban desacreditar la vida de Pablo. Esa era la intención de los falsos apóstoles. Desacreditar la vida de Pablo. Pablo podía solicitar la cooperación de los corintios por medio de la oración, pues estaba seguro que de su propia integridad. ¿En qué momento les pide la oración a los corintios? En el momento del sufrimiento. Ahora que se está enfrentando a que lo están denigrando, a que lo están acusando, le están levantando falso testimonio, lo están desacreditando. Pablo podía buscar más de alguno de los corintios, traerlos a una reunión y poder como enfrentar y decirle a los falsos maestros: demuéstreme cara a cara por qué dicen lo que dicen. Pablo lo podía hacer. Pablo tenía la solvencia moral, espiritual, como decimos popularmente, cuestionar a cualquiera, hablarle cara a cara, frente a frente y decirle: oiga, las cosas que tú dices, dímelas en mi cara. Pero no lo hace. Sino que él está mencionando, oiga estas palabras. Las palabras dice: para nosotros el motivo de la satisfacción no es lo que andan diciendo, desacreditando mi vida. No, sino que la satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Está hablando acerca de la conciencia. Pablo estaba seguro de su propia integridad y de la sinceridad de su conducta. Pablo siempre que actuó, siempre que hizo lo que hizo, lo hizo con una conciencia limpia. Pero ahora lo que está haciendo es apelando al gozo por el testimonio de su conciencia, la cual es un eco de la voz de Dios en nuestro interior. La gente puede decir lo que quiera decir. La gente puede señalar lo que quiera señalar. Pero ¿dónde radica el gozo? ¿Dónde radica la satisfacción? Lo que la gente dice, lo que la gente está convencida o lo que la gente opina. No, Pablo dice: yo, el gozo, la satisfacción es el testimonio de mi conciencia. Es lo que hay en la conciencia. Y la conciencia se ha tratado de como que es la voz de Dios que habla en lo más interior, en lo más profundo del ser. Podemos tomarlo de esa manera. Oiga, la conciencia es el alma reflexionando sobre sí misma. Es una facultad que juzga las acciones. Esa es la conciencia.
La conciencia, o sea, el testimonio de Pablo, a Pablo, si bien es cierto, muchas veces interesa, muchas veces uno dice, no, que piensen bien, que digan bien, pero no es tanto. Sino que Pablo estaba convencido, él tenía y estaba muy seguro de su propia integridad, de su solvencia, de su conciencia, que de alguna manera la tenía limpia. Por eso, hermano, la conciencia, ya lo dije, es algo así como el alma reflexionando en sí misma, y es la facultad de juzgarse a sí mismo. Esa es la facultad. Es una facultad, si usted quiere, humana, con aderezo de la gracia y la misericordia de Dios, que la conciencia le anuncia, le dice algo. Lo más íntimo. Entonces, Pablo está diciendo, oiga, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Porque él estaba seguro. O sea, lo que hablaba, así lo vivía. Así lo expresaba. Entonces todos los creyentes deben de guardar la pureza de sus conciencias limpiadas, ganando la batalla a través de la santidad en su interior, donde opera la conciencia. Si a mí me preguntaran, con qué hermano, evalúa cada hermano, ¿se va para el cielo o no se va? Yo le digo, sí, porque a todos se nos ve carita de ángel. Y la hermana, sí. Ok. Pero ¿qué digo yo mismo? ¿Qué digo yo? Entonces el creyente, hermanos, tiene que de alguna manera guardar esa pureza de sus conciencias a través, hermanos, de la santidad en su interior, porque allí es donde opera la conciencia. Ahí es. Pablo, eso es lo que trató de expresar. Y no solo lo expresaba, sino porque lo vivía. Entonces, cuando nosotros rechazamos la voz de la conciencia, es como exponernos a un desastre, a un derrumbe espiritual. Cuando uno rechaza algo que la conciencia le está dictando, le está mencionando, le está como insinuando, alumbrando. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Vea conmigo, vaya conmigo. Veamos lo que dice a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 1. Ahí vamos a encontrar entonces algo que es importante, determinante. Dice el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Dice el versículo 19. Manteniendo, ¿qué dice? La fe y buena, ¿qué? Conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y mantengan la fe y una buena conciencia, por no hacerle caso a tu conciencia, algunos han naufragado en la fe. ¿Y quiénes son los que han naufragado? Más adelante lo dice. Entre ellos está Himeneo, está Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar contra Dios. Entonces, cuando se rechaza, hermano, eso que la conciencia está diciendo, eso que le está dictando, eso que le está de alguna manera tocando, cuando se rechaza, entonces se está rechazando a que puede haber un desastre, una destrucción espiritual. De eso está mencionando. Vea lo que dice ahí mismo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, dice el versículo 5.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esa es la conciencia. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo actúa la conciencia? ¿Qué es lo que hace? Da como una señal, como una lucecita. Es algo así, miren hermano, como cuando uno está en un cuarto cerrado. Quizá no haya luz eléctrica, no haya energía eléctrica. Y entonces uno dice, bueno, este cuarto, si no hay energía eléctrica, necesita algo. Entonces, hoy han diseñado, por ejemplo, láminas especiales. No sé cómo le llaman a eso, pero ponen unas láminas transparentes. Al poner láminas transparentes, aunque no hay energía, por lo menos se ve algo. Una lucecita que le ayuda a ver. Le ayuda a ver. Buscando entre eso, dice que ese es así como le llaman claraboya. Son la parte que llevan las casas o las casas en la parte de arriba. Lo que generalmente uno le llama los tragaluz. ¿Para qué sirve eso? Simplemente, ya lo dije, para medio alumbrar, medio hacer visible lo que está allí. Algo así actúa la conciencia. Como una claraboya. Los hermanos que trabajan en la construcción saben qué es eso. Pero es algo así que medio le enseña, le alumbra. No tiene una luz propia, no es una lámpara, no. Es algo que simplemente por el ambiente de afuera le ayuda a. Algo así es la conciencia. Cuando a la conciencia, esa voz de la conciencia se rechaza, eso es un peligro. Es un peligro. Cuando hablamos acerca de la conciencia, oiga hermano, Pablo estaba bien, pero bien seguro de lo que él era. Cuando se enfrentó, que lo estaban cuestionando los del Sanedrín. Cuando el Sanedrín lo reunió y lo puso enfrente. Oiga, lo que él mencionó, estas palabras, Hechos capítulo número 23. El versículo número 1. Pablo está hablando delante del Sanedrín. Y delante del Sanedrín dice estas palabras. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Delante de las autoridades, delante de la asamblea, si hablamos de nuestro país, delante de la asamblea legislativa, delante de las autoridades, Pablo dice: oigan, quiero decirles que yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Delante de la asamblea, si usted quiere. Delante de el gobernador Félix, cuando lo estaba cuestionando también. Dice el capítulo 24, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el versículo número 16. Y esto es interesante. Oiga, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, la conciencia que él tenía no solamente era ante los hombres, era ante Dios y ante los hombres. Y generalmente uno se preocupa más con nuestra conciencia, pero delante de los demás. Pero la conciencia, lo secreto, la transparencia es para con Dios. Pablo escribió esta segunda carta para defenderse de los ataques
de los falsos profetas, de los falsos maestros. Para eso escribió esta carta. Tales engañadores y mentirosos buscaban desacreditarlo, socavar su autoridad, destruir su autoridad y reemplazar la verdad de Dios con las mentiras que ellos anunciaban. Esa era la intención. Estaban desacreditando a Pablo. El descrédito que Pablo estaban diciendo, y no solamente eso decía, sino que trataban la manera de sustituir la verdad por las mentiras satánicas que ellos expresaban. Todo aquello que va en contra de Dios es satánico. Todo. El color que sea, la acción que sea, si va en contra de Dios, es satánico. Entonces ellos estaban desacreditando a Pablo. Ellos con su mentira querían sustituir la verdad de Dios. Lo acusaron de no ser sincero en el trato con los corintios y que era un estafador. En resumen, hermanos, la motivación de Pablo es que él era corrupto, que sus palabras no eran dignos de confianza, sus actos, su enseñanza estaba transgiversada. Eso es lo que andaban diciendo. ¿No le suena a familiar eso? ¿No le suena eso familiar? Que lo falso siempre acusan para denigrar la autoridad, para denigrar aquello que verdaderamente es de Dios. Y es la misma táctica que utiliza el enemigo. Oiga, en su defensa, Pablo, después de que lo acusaban, lo señalaban, trataban de destruir su autoridad, trataban de socavar su autoridad, trataban de denigrarlo, dejarlo mal parado y todo. Él, como dije hace un rato, pudo haber llamado a muchos testigos para refutar, para contrarrestar aquello que estaban mencionando de él. Pero Pablo no llamó a sus amigos para verificar su integridad personal, más bien apeló a su propia conciencia. Y eso es lo que dice el versículo 12. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Mire, este es otro detalle. Él no buscó un espacio para defenderse y dice, ajá, que me lo diga en mi propia cara, pues vamos a ver. No. Simplemente él está diciendo, oiga, nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Esto también, hermanos, es importante. La conciencia limpia era una fuente de paz, consuelo, gozo para probar su integridad. No le quitaba el sueño. Simplemente él estaba seguro de quién era. Simplemente él tenía la convicción que verdaderamente quién era. Y sigue diciendo más, especialmente entre ustedes con santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Está diciendo, nos hemos portado bien delante de todo el mundo. Y no solamente delante del mundo, sino delante de ustedes también. De tal manera que esa conducta que nosotros hemos tenido no es porque seamos sabios humanamente, no. Esa conducta simplemente se ha ajustado a la sabiduría de Dios,
a la gracia de Dios. Oiga, hermanos, la gracia de Dios es sumamente especial. La conciencia le decía que se había portado bien, que tenía limpia su conciencia y sinceramente se había comportado. Pero la bondad de Dios le había ayudado a vivir de esa manera. Esto es interesante. La bondad de Dios le había ayudado a vivir sinceramente. ¿Y qué es la bondad de Dios? A veces nosotros queremos serle fiel al Señor cuando nos bendice, cuando nos provee. Tratamos de ser leal a Dios cuando lo tenemos todo, en el buen sentido de la palabra. Pero cuando hay sufrimiento, cuando hay escasez, cuando hay tribulación, cuando hay angustia, sobre todo eso permanece la gracia de Dios. Y dice Pablo, por esa gracia he podido vivir con toda sinceridad. Oiga, lo que Dios hace con nosotros, hermanos, continuamente, diariamente, de una manera continua, es admirable. Porque si nosotros nos damos cuenta, hermano, minuto a minuto, vemos la gracia de Dios. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Por eso a veces yo les voy a confesar, pero no lo vayan a andar diciendo. A veces hay cosas que son locas que yo le digo, Señor, no me bendigas mucho. O sea, no me des. Llévame así. Despacito, pero así, empujadito. Por las experiencias que uno ha visto en los demás. Cuanto más Dios bendice, más la gente se aleja. Cuanto más Dios cuida, Dios provee, Dios sufraga. Esa es la gracia de Dios. La misericordia de Dios es cuanto más la gente se aleja. Pareciera que las bendiciones, el cuidado, la gracia no se ha logrado entender. Por eso es importante, hermano. Entonces, Pablo, estaba diciendo que por la gracia de Dios, oiga, Pablo estaba diciendo que por la gracia de Dios, el sufrimiento que había experimentado ahora le había producido en él ese estilo de vida. Vea cómo va ensamblado. Él ya dijo el sufrimiento, ya habló de su sufrimiento, pero dice la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que a través del sufrimiento ha producido en mí un estilo de vida. ¿Cuál era el estilo de vida? Limpia conciencia, sinceridad, transparencia, honestidad. O sea, una cosa lleva a la otra. Pero a veces nosotros no logramos, como cuando viene el sufrimiento, la escasez, el dolor, la enfermedad, la angustia. El Señor siempre nos saca adelante. El Señor siempre nos saca adelante. Él es todo poder.
Él es todo consuelo. Es el Dios de misericordia y el Dios de toda consolación. Pero ¿qué ha producido eso en nosotros? En Pablo dice, no, el sufrimiento, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios y ese sufrimiento ha provocado en mí un estilo de vida. Oiga, es que el sufrimiento es una misericordia de Dios que produce en nuestra vida cualidades que deben de ser compartidas. Y aquí hablamos de aquellos, de aquellos elementos, de aquellas cosas que uno vive, ¿va? ¿Y para qué las vive? Para consolar a otros, para animar a otros, para motivar a otros. Pero fíjense, hermano, todos los que quizás hemos atravesado momentos difíciles de angustia y de sufrimiento, no lo compartimos. Porque como ya salió del estado de agonía, de desesperación, de tristeza, de lloro, de crujir, se nos olvida. Y vivimos la vida como que si nos pertenece a nosotros. Nuestra vida ya no es nuestra. Nuestra vida le pertenece al Dios que vive y permanece para siempre. Y si nos mete a una situación difícil, también nos saca, nos limpia para que seamos testimonio. Para que podamos compartir, que las experiencias que hemos vivido las podamos compartir con otros. Entonces, este Pablo, como ministro de Dios, nunca actuaba motivado por la sabiduría carnal. No, es decir, la del mundo, con sus astucias, sus artimañas, sino guiado y controlado por la gracia de Dios. Oiga, la vida de Pablo era irreprochable, irreprensible. Y su conciencia así se lo testificaba. Por eso le dijo al Sanedrín las palabras que le dijo. Por eso le dijo las palabras al gobernador Félix. Y no solo la gente lo conocía, sino que él tenía seguridad en su conciencia. Su conciencia. Versículo 13. No estamos escribiéndole nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprendan del todo. ¿Por qué le está diciendo? Apela también al testimonio de los propios corintios. Le está diciendo, mire, yo estoy escribiendo esta carta, pero la estoy escribiendo no porque no la puedan leer, no porque no la entiendan. Claro que la entienden. Ustedes saben quién soy. Ustedes saben quién soy. Es más, en sus necesidades, Pablo nunca les tocó nada de ellos, de los corintios. Otras iglesias como la iglesia que estaba en Filipo, los filipenses, le mandaban su ofrendita periódicamente para sufragar las necesidades que Pablo tenía, las necesidades personales. Y Pablo con solvencia podía decirles. Ahora cuando Pablo les dice, no estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender, pero espero que comprendan, que lo comprendan del todo, que de plano dejen de andar escuchando a esos locos que andan ahí. Y a veces la iglesia, los hermanos se prestan a eso. Cualquier loco puede salir disparado, tomado, emborrachado y fumado, drogado y pedreado. Sale como una locura. De veras. ¿Y a dónde? ¿En serio? Cuando no se tiene claridad de las cosas. Y esa es la estrategia que el enemigo ha utilizado siempre.
Entonces Pablo le dice, oiga, lo que les estoy escribiendo es algo que ustedes entienden. Cuando lo lean lo van a entender. Porque lo van a entender cuando lo lean, y espero que lo lean del todo, cabal, como debe de ser. Está diciendo a ellos. Y dice el versículo 14. Así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes. La otra acusación que hacían contra Pablo era que era un falso maestro. No solamente que había defraudado, que había robado, sino que ellos también decían, no, ese es un falso maestro, ese transgiversa las escrituras. De tal manera que decían, no, es que este Pablo es un falso maestro. ¿Y cómo responde Pablo a eso? Un poquito más adelante, donde estamos, capítulo 2 de Segunda de Corintios, dice el versículo número 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No, si este es falso, si este es transgiversa, este inventa las cosas. No, dijo Pablo, no. No medramos ni falsificamos la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Miren qué seguridad, qué certeza la de este hombre. Pablo tampoco era un estafador espiritual. No era un charlatán, ni que transgiversaba la verdad. Y eso lo sabían bien los corintios, porque con ellos estuvo más de 3 años. Lo conocieron. Sabían perfectamente su actuar, su conducta, su proceder. Sabían. De tal manera que los corintios, como ahora se lo dice él, oiga, se lo dice de esta manera. Así como ya nos han comprendido en parte nos han comprendido, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes. Pablo está diciendo, ustedes que me conocen deberían de sentirse orgullosos de mi persona y de los que me acompañan. Debería haber un orgullo en ustedes, una satisfacción. Deberían de sentirse privilegiados de tener al hombre que tenían como guía. Un hombre sincero, transparente, irreprensible, irreprochable como era Pablo. Nosotros algunas veces deberíamos de, por lo que tenemos. Ya hay hombres, hermanos, que vienen y se paran aquí y nos enseñan la palabra. Hasta el día de hoy nunca he escuchado un disparate de ellos. Nunca. Nunca. Y uno dice, gracias a Dios. Y deberíamos de sentirnos orgullosos, privilegiados. Que pasa uno, habla del Señor. Pasa otro, habla del Señor. Pasa otro, habla del Señor. Diferente manera, diferente carácter, diferente estilo de exponer la palabra. Pero eso no vale el estilo ni la forma. Lo que vale es de lo que se dice. Tartamudos, si eso no importa, hermano, con tal que sea la palabra de Dios. Que usted los ve o nos ve, que de repente hasta caminamos para atrás, eso no importa. Lo que importa es lo que hablamos de la palabra de Dios.
deberíamos de sentirnos orgullosos. Que hasta el día de hoy, a no ser que el día que no haya estado yo, no, pero como siempre lo estoy monitoreando, nunca han dicho una locura. Y ese es un privilegio que tenemos, hermano. Ese es un honor, esa es la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Y ahí van los jóvenes también, ahí están los jóvenes que están enseñándole a los jóvenes. No les he oído ninguna locura. Al contrario, se están metiendo, están leyendo, están informándose y están... ¿Y sabe lo que dice el mundo en su dicho? No sé si es dicho, refrán. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Nadie. Por eso, hermano, sintámonos orgullosos, privilegiados de parte de Dios. Que no somos profundos en la palabra, pero por lo menos, que sea un bocadito para sufragar el alma, el corazón, la vida. Eso es lo lindo. Termino con la última parte del capítulo, del versículo 14, que nos dice: nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. No está hablando de la ira venidera de Dios, no. ¿De qué está hablando? Nos sentiremos orgullosos. ¿Dónde? ¿En qué momento? Para el día del Señor Jesús. Los que venimos los martes, ya explicamos esta parte. Está hablando acerca del tribunal de Cristo. De eso está hablando. Está mencionando. Está diciendo, oiga lo que dice Primera de Corintios. Vayamos en el capítulo número 3. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, oiga, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Pero está diciendo, recibirá recompensa. Ese día se develará cuando el Señor empiece a otorgar las coronas, las compensaciones. Ese es el día del Señor. Por eso, hermano, si no te dan gracias por lo que haces, allá lo lleva el Señor anotado. Hiciste algo bueno, algo sumamente determinante para la obra de Dios. Nadie se fijó ni te dio gracias. El Señor dice, nadie le dio gracias. Agarro un zafiro y se lo pongo a la corona. Hizo otra cosa y nadie le dijo nada. Agarra ahí un carbunclo y se lo pone a la corona. De tal manera que el día de los premios, la corona será bien adornada. No nos preocupemos si no nos dan las gracias.
La intención es que lo que hagamos, lo hagamos con conciencia limpia, transparente para Dios. ¿Cómo podemos disfrutar los creyentes de una conciencia limpia? ¿Cómo? Aprendiendo la palabra de Dios. Voy a preguntar una vez más, no me conteste, solo ¿cuántos leyeron la palabra del Señor hoy? El Salmo 37 dice la Escritura, versículo 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Cómo entonces nosotros, hermanos, podemos tener una conciencia limpia? Meditando en la palabra del Señor. Ahí mismo los salmos. El Salmo 119 dice la Escritura. Ya voy terminando, hermano. El Salmo 119 dice la palabra del Señor, el versículo número 11. Dice así, mire. Oiga. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué está diciendo? Meditar en la palabra del Señor, velando y orando continuamente. Mateo capítulo número 26. Por razones de tiempo, casi voy terminando, pero Mateo capítulo número 26 nos dice la Escritura de esta manera, el versículo número 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? ¿Cómo podemos, hermanos, disfrutar de una conciencia limpia? Romanos capítulo 4. Vea lo que dice. Romanos capítulo número 4. Dice la Escritura. Versículo número 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue entregado? Jesús. ¿Por qué fue entregado? Por el pecado. ¿Cómo podemos tener una limpia conciencia? Es de alguna manera, hermanos, reconociendo la gravedad del pecado. El Señor ya pagó por nosotros. Él ya pagó. Pablo dice, bueno, estos me acusan por todos lados. Por todos lados. Por todos lados me señalan. Pero simplemente he vivido con una conciencia limpia. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros meditemos nosotros mismos. No necesitamos demostrarle nada a nadie. Porque lo que el enemigo quiere es que demostremos y caigamos. Nosotros no necesitamos demostrar nada. Nosotros lo que necesitamos es vivir una vida
sincera, transparente, con una conciencia limpia. Capítulo 4 de Mateo dice la escritura que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo lo que quiere es que demostremos. No hay que demostrar. Vivamos fielmente a Dios, con una conciencia limpia, y lo demás el Señor lo hará. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos, Dios, la oportunidad, el honor y el privilegio. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias.